Señor, gracias por esta noche, gracias porque tenemos el Evangelio. Gracias porque tú nos permitiste a todos llegar aquí. Yo te pido, Señor, que tú fortalezcas la vida de cada uno de mis hermanos. Que ellos puedan tener el corazón en ti confiado y recibir la ayuda, Señor, tuya para pasar estos exámenes. Dale tu paz. Te ruego que puedan sacar el mayor provecho al tiempo que dedican a estudiar. Padre, que les sea fácil. Hazle fácil, Señor, la carga. Y te pido, Padre, que pongamos la mirada en la meta, que es honrarte a ti y agradarte a ti en todo lo que hacemos. Gracias porque ellos han decidido estar aquí, porque tú los trajiste sin problema. Y ahora que tenemos la Biblia delante, queremos con todo el corazón que ella nos hable a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer. Yo les voy a leer. Ustedes por favor siguen conmigo. Yo voy a leer en esta ocasión Reina Valera de 60. Así que si quieren buscarla allí, pueden hacerlo. Reina Valera de 60. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué le parece esa historia? Yo creo que cada uno de nosotros que hemos crecido en la iglesia, yo no crecí en la iglesia, pero me sumo a la mayoría de ustedes, hemos escuchado esta historia antes. ¿Cuántos hemos escuchado esta historia antes? ¿Sí? Ok. ¿De qué ciudad era Zaqueo? No miren la Biblia. Jericó. De Jericó. Muy bien. ¿Cuál era la profesión de Zaqueo? Tax collector. Tax collector. Muy bien. Muy bien. Ahora Jesús dice que está entrando en Jericó. Algo interesante siempre en la Biblia es que nosotros encontramos a Jesús en movimiento, en actividad. Él está pasando de una ciudad a otra. Él está de un pueblo a otro, de una aldea a otra. Él no está tranquilo en un lugar. Es muy diferente a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista estaba en el desierto y las personas salían de la ciudad para encontrarse con Juan el Bautista en el desierto y ahí predicaba. Y después Juan bautizaba en el Jordán. Ese era todo el recorrido que hacía Juan el Bautista. Jesús no. Jesús está de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y el discipulado que está desarrollando con sus apóstoles es en el camino. Ahora llega el momento que él arriba a Jericó. Y cuando llega a Jericó, las multitudes se agolpan. Las personas quieren saber quién es Jesús. Dentro de esa multitud hay alguien curioso que es Zaqueo. Zaqueo no era simplemente un tax collector, sino que también era el jefe de ellos. Era el manager de esa oficina. Él es el que estaba coordinando todo el trabajo de recaudar los impuestos de la ciudad. Era alguien muy importante. Ahora, nosotros sabemos que los publicanos o los que recogían taxes eran mal vistos por la sociedad. Y esto era porque Roma, quien
estaba gobernando en Israel, estaba tomando los impuestos para sustentar el imperio. El gobierno de Roma en Israel no era un gobierno democrático. No lo había escogido Israel. No era una alianza como Puerto Rico, que es un estado asociado, libre asociado. Israel no era un estado libre asociado. Israel era una nación que había sido conquistada y estaba siendo dominada por la fuerza, por Roma. Entonces ustedes se pueden imaginar que un país oriental de estos musulmanes, de radicales extremos, llegan acá, conquisten a los Estados Unidos y de pronto ellos están gobernando en los Estados Unidos. ¿Se puede imaginar eso? ¿Se puede imaginar entonces que el presidente que ustedes tengan o el gobernador que ustedes tengan no hable inglés, sino que hable árabe? Que la bandera suya, si es que aparece por debajo de la bandera islámica, y que cuando van a cantar el himno nacional no se cante el himno de los Estados Unidos, sino que se cante el de los Estados Arábigos. Usted se puede imaginar que entonces en su escuela comience a enseñar no la historia de los Estados Unidos, sino la historia de los países islámicos, y que se prohíba orar a Dios, por lo menos en la escuela, y se obligue a orar a Alá. ¿Usted se imagina que cómo toda una cultura puede cambiar? ¿Qué le hace sentir eso? Y arriba de eso, buenas noches, y arriba de eso, que entonces en cada ciudad se ponga una oficina de tax collectors donde los impuestos suban, no sean el 15%, sino que sea el 25% para todos nosotros, y que todos esos taxes no están dirigidos a los servicios públicos, sino que están dirigidos a sustentar la conquista de otras naciones islámicas. ¿Cómo tú te sentirías con respecto a eso? Y que en esas oficinas no estén extranjeros, sino que en esas oficinas estén uno de ustedes. ¿Qué pensarías acerca de alguien de nosotros que esté trabajando en esa oficina bajo el gobierno islámico, sacándole al pueblo los taxes para financiar guerras injustas? ¿Qué pensarían entonces? Bueno, pueden ubicarse ahora de quién era Zaqueo. Zaqueo estaba en esa oficina. Zaqueo era de los que obligaba a pagar impuestos. Zaqueo era del que estaba en el punto medio, sacando el dinero al pueblo y por otro lado simpatizando o dialogando con los poderes políticos. Y Zaqueo no solo hacía eso, sino que buscaba la manera de que coger parte de ese dinero y echárselo en el bolsillo. Entonces él no hacía lo que él tenía que hacer porque estuviese obligado, sino que él estaba allí y sacaba provecho, sacaba ventaja pecaminosa, malicia de su posición. Con razón entonces la nación de Israel y todos los ciudadanos odiaban a los publicanos. Y ya lo llamaban así: ustedes son pecadores, ustedes son personas de mala vida, ustedes son personas sin salvación, ustedes no tienen alma. Eran personas rechazadas, despreciadas, marginadas, que tenían lugar solamente en la élite, pero dentro del pueblo, dentro de los amigos, siempre andaban solitarios y eran menospreciados. Y tenía que estar bien protegido porque en cualquier momento cualquiera, para vengarse, le quitaba la vida. Entonces aquí tenemos a Zaqueo. Ahora Zaqueo escucha de Jesús y él quiere, dice en el versículo 3, que él procura ver quién es Jesús. La historia de Jesús había llegado a sus oídos y él quería saber quién era la persona que traía tanta fama, que había hecho estas obras, que enseñaba de esa manera. Y dice, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Dos cosas: a causa de la multitud y porque era pequeño de estatura. Ahora, cada uno de nosotros, para acercarnos a Dios o para acercarnos a Jesús, tenemos impedimentos. Cada uno de nosotros tiene excusa. Cada uno de nosotros tiene una razón por la cual no acercarse o le cuesta trabajo acercarse a Jesús. Una de las razones que pudiera mencionar es amigos, o aparentes amigos o falsos amigos. Hay personas que no quieren identificarse con Cristo, no quieren comprometerse con Jesús, porque saben que si sus amigos se enteran, lo van a rechazar, se van a burlar, lo van a excluir,
no lo vas a incluir en sus fiestas, en sus actividades, en sus parties, y entonces él se va a sentir excluido, y como se va a sentir excluido, no, mejor no. Esos amigos se convierten para cualquier persona de nosotros en esa multitud. Yo creo que puede ser también algunos familiares o personas adultas que nosotros tenemos por referencias, que son importantes para nosotros. Ya puede ser una mamá o papá, casi siempre no ocurre así, pero puede suceder. O un abuelo, o un tío, o un hermano, un familiar que está cercano y que tú dices voy a la iglesia, y cuando dices voy a la iglesia, entonces empieza a decir, pero ¿qué tú haces haciendo? Ahora te vas a meter a religioso. ¿Qué tú haces leyendo la Biblia? ¿Y qué tú haces viendo ese programa de shows? Con tantas otras cosas buenas que puedes ver. Y cuando a una persona adulta, que es significativa para nosotros, que nosotros vemos importante, nos estorba, a veces nosotros nos sentimos intimidados, apenados, avergonzados, y podemos decir, no quiero seguir a Jesús. Hay otras cosas que ya son personales. En el caso de Zaqueo era su estatura. Y también pueden haber cosas personales en su vida que pueden obstaculizarle para que ustedes se acerquen a Jesús. Una experiencia con cualquier persona cristiana o cristiano que le ha defraudado. Yo conocí a Periquito. Periquito decía que era cristiano, pero el Periquito en la escuela era el más malo del mundo. Entonces, conclusión, todos los cristianos son hipócritas. Y si todos los cristianos son hipócritas, ¿qué hago yo acercándome a Jesús? O una experiencia personal como el divorcio de los padres, o una enfermedad, o un accidente, algo que te ha marcado en la vida. De una manera que tú dices, si Dios existe, Dios no es bueno, porque permitió que esto me pasara a mí. O si Dios existe y es bueno, no puede hacerlo todo, porque no impidió que esto me pasara a mí. Entonces, una frustración, un dolor, una herida, una enfermedad, una tragedia puede haber tocado tu corazón y tú puedes decir, yo no quiero saber de Dios porque Dios me dejó solo en esta situación, o porque Dios permitió que esto me pasara a mí. Y eso se convierte en un obstáculo. Otra de las cosas que puede pasar es tus pecados. Tú sabes que eres consciente de que tú haces cosas que te distancian de Dios, que no le agradan a Dios. Tú sabes que tú mientes, y mientes por deporte, y mientes aún cuando no te es necesario hacerlo, y mientes sin razón. Y tú dices, yo que soy mentiroso no puedo acercarme a Dios. O tú dices, no, a mí me gusta el estilo de vida muy distante a Dios. Los placeres, la droga, la música, la discoteca, la fiesta, tengo una novia y otra novia y otra novia, yo quiero esta vida loca. Y como me gusta la vida loca, yo sé que eso, yo no puedo ir a Dios así. Y entonces tus pecados te avergüenzan y te distancian de Jesús. Te hacen ver a ti mismo muy pequeño y no puedes ver a Jesús. Entonces piensa lo siguiente. Cualquiera de nosotros puede tener obstáculos para acercarse a Jesús. Esos obstáculos pueden ser externos, como una multitud, o pueden ser personales, como pequeña estatura. Pero tú debes ver, nunca el camino para acercarse a Jesús es fácil. Nunca el camino para comprometerse con Jesús es llano, es ligero. Siempre es cuesta arriba, siempre es estrecho, siempre hay obstáculos y siempre las circunstancias te están impidiendo que tú avances en esa dirección. ¿Por qué? Porque tú vives en un mundo donde las leyes que rigen en primera instancia son leyes que vienen de Satanás. Viene de Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Tú vives en un mundo con personas que tienen ya estilo de vida muy lejos de Dios y obedecen a leyes del pecado. Tú mismo tienes hábitos y tienes inclinaciones y tienes reacciones que son pecaminosas. Entonces, nada en tu ambiente, nada dentro de ti te favorece para acercarte a Dios. Por eso la Biblia dice que no hay quien busque a Dios por iniciativa personal. No hay quien se acerque a Dios porque desea hacerlo. No hay quien se acerque a Dios porque le guste hacerlo. No hay quien se acerque a Dios porque tiene fuerza para hacerlo, ni porque sea lo suficiente bueno para
quererlo. Todos en esta aula, todos nosotros somos Zaqueo, viviendo en Jericó. Tenemos impedimentos graves, irremediables, para acercarnos a Jesús, todos nosotros. Pero lo interesante es que Jesús se acerca a nosotros. Que nosotros no podemos acercarnos a Él, que nosotros no podemos verle a Él, que nosotros no queremos estar cerca de Él, pero Él está viniendo a nosotros. Y Él mismo, Jesús dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero antes de llegar al final de la historia vamos a seguir leyendo. Dice que corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque él se imaginó que había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. Ahora, yo me pregunto, ¿quién le dijo a Jesús que él se llamaba Zaqueo? Tenía aquí un cartelito del nombre, como los managers de cualquier store. Zaqueo, manager, estás correcto. Tenía buena vista Jesús. Jesús te conoce por tu nombre. Tú naciste porque Él decidió que tú nacieras. Él te conoce a ti. Él te conoce tan íntimamente que todos los pelos de tu cabeza están contados, sean muchos o sean pocos. Que todos son muchos para saber cuánto cuesta, cuántos hay. Jesús te conoce íntimamente, conoce tus pensamientos cuando vas a dormir. Conoce tus dudas, tus miedos, tus vergüenzas, tu culpa. Conoce lo íntimo de tu corazón, tus contradicciones. Conoce tu pasado, tu dormir, tus sueños. Conoce tu despertar y cada acción que haces en el día. Cuando todo está apagado en el mundo y tú quedas solo en cama, los ojos de Dios están sobre ti y te conocen en la intimidad. Y Él te conoce por nombre. Con esto quiero decir personalmente. Personalmente. Todo tu pasado delante de Dios es como una fotografía permanente. Y todo tu futuro está escrito por su mano. Nada de tu vida se escapa del conocimiento, de la comprensión de Dios acerca de ti. Dios te conoce en lo íntimo. Dios te conoce mejor que tú. Hay circunstancias en las que uno dice, si yo estuviera en ese lugar no sé qué haría. Bueno, Dios sabe lo que tú harías. ¿No te ha pasado que tú has dicho eso? Si me pasa eso, no sé qué diría. ¿Cómo reacciono? Bueno, Dios sabe eso. Con eso te quiero decir que Dios te conoce perfectamente. Y ese conocimiento de Dios acerca de ti no le distancia a Él de ti, sino que ese conocimiento que Él tiene de ti, a pesar de que te conoce, tus puntos negros, grises y algunos menos grises, ninguno blanco, te ama. Te ama. Pero te ama irremediablemente, te ama. Te quiere. Y desea tener una relación contigo. Quiere tener una relación contigo no porque tú aportes algo a Él, no porque Él te necesite a ti, no porque tú le completes a Él de alguna manera. No, Él te ama y punto, te ama. Y Él sabe que lo mejor para tu vida es que tú le conozcas a Él. Así cuando nosotros estamos pequeños y vamos a la playa, y cuando vamos a la playa, papá o mamá dice, no te muevas, mantente cerca. ¿Por qué papá o mamá dice a un bebé cuando están en la playa, mantente cerca? ¿Por qué están? Puede ser un tiburón, lo muerde o se ahoga. Óigame, eso está dramático, pero sí. Es un tiburón o si no que se ahogue, ¿verdad?
Entonces el papá sabe que lo mejor que puede pasarle a su hijo o a su hija es que esté a su alcance. O cuando nosotros salimos, cuando somos pequeños también y salimos a un mall, por ejemplo, y papá o mamá le dice, mantente donde yo te veo. Porque sabe papá o sabe mamá que lo mejor que le puede pasar en nuestra vida es estar bajo su cuidado, bajo su protección. Porque ella puede hacer por nosotros lo que nosotros no podemos en nuestra ingenuidad, en nuestra debilidad. Así como un padre sabe que lo mejor que le pasa a un hijo es que estar cerca de él, Dios sabe que lo mejor que te puede pasar a ti es que tú llegas a tener una relación con Él. Por eso Él te conoce, por eso Él te busca, por eso Él se está acercando a Zaqueo. Porque Zaqueo nada aporta a Jesús, al contrario, ha desobedecido a la ley de Dios, deshonra el nombre de Dios. Pero a pesar de eso, Jesús está viniendo a Él, acortando la distancia para mostrarle su amor, mostrarle cómo reconciliarse con Dios y cambiar su vida para siempre. De culpa, de vergüenza, de rechazo, va a ser una vida de gozo, de paz, de victoria y de aceptación en el cielo. ¿Das gloria a Dios por eso? Y esta es la invitación de Jesús. Zaqueo, baja de ese árbol, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa, yo pose en tu casa, yo more en tu casa, yo me quede en tu casa. Interesante para mí también que no es Zaqueo quien está invitando a Jesús, aunque pudiera pasar, pero en esta ocasión no es Zaqueo quien está diciendo, Señor, ven a mi casa, sino es Jesús quien está tomando la iniciativa y dice, yo debo ir a tu casa, es necesario, tú necesitas que yo vaya a tu casa. Y que tú estés aquí esta noche indica que Dios arregló las circunstancias y Dios usó a algunas personas en algún punto de tu vida para traerte aquí y tú escucharas esto. Tú necesitas que Jesús esté en tu casa. Tú necesitas que Jesús no solamente pase, no solamente te hable, sino que Él llegue y se quede en tu vida. Jesús llegó a casa de Zaqueo. Dice que cuando Él se quedó en casa de Zaqueo, el versículo 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre que era pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí, Señor, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El encuentro con Jesucristo transformó su vida, que él dejó de ser ladrón para convertirse en una persona muy generosa. Recuerden que él estaba robando parte de los taxes y ahora él está tomando su riqueza y la parte la mitad y dice, la mitad doy a los pobres. Y si le robé algo a alguien, no hay que decir, era una posibilidad de que lo había hecho. Más bien diría la Biblia, en la traducción debería decir, y al que le robé, se lo estoy devolviendo 4 veces más. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo llega a tu vida, todo lo transforma para bien. No es que alguien que roba deja de robar, sino que el cambio es tan radical que se convierte en alguien que da al que lo necesita. Es muy diferente un estilo de vida que está buscando cómo agarrar lo que no es suyo para convertirse en alguien que toma lo que es suyo y se lo da al que lo necesita. Ese cambio lo hace Jesucristo. Ahora, en medio de la historia hay algo que no se nos cuenta. Y es esta gran pregunta, que es la pregunta más importante de toda la Biblia. ¿Están preparados para recibirla? Es, ¿cómo un pecador, como Zaqueo, puede ser perdonado por sus pecados delante de un Dios que es justo y santo? Como un pecador, como Zaqueo, puede llegar a ser perdonado
por un Dios que es justo y santo. Vamos a ponerlo de otra manera. A ver si ustedes me siguen, Nicole. ¿Dios es santo? Sí. ¿Dios es justo y santo? Sí. Ok. Si Dios es santo, Él no hace nada malo, ¿verdad? Por tanto, Él no puede relacionarse con alguien que haga algo malo. ¿Me siguen? Entonces, si es justo, ¿qué tiene que hacer Él con el pecado? Castigarlo. Y si no lo castiga, no es justo. Ahora, ¿Zaqueo era pecador o no? Ahora, ¿qué tenía que hacer Dios con Zaqueo? ¿O Jesús con Zaqueo? Castigarlo. Y si no lo castiga, entonces no es justo. No es justo. Y entonces, ¿por qué lo perdona y no lo castiga? Porque lo ama, pero Dios lo ama y no quiere castigarlo. Pero es justo y Él tiene que castigarlo porque si no, deja de ser justo. Tú dirías que eso es una aparente contradicción. Eso es una aparente contradicción. Daniela, ¿cómo tú resuelves eso? Hay que preguntárselo al Señor. Hay que preguntárselo al Señor. No, ¿Qué tú crees? no es porque él sabe que lo perdonará ya en la cruz. Esos, los pecados que tenía en la cruz, Él va a hacer Interesante. Y es que Dios resuelve esto en la persona de Jesús. Jesús, viviendo de una manera santa y justa y obedeciendo la ley de Dios siempre, iba a morir por Zaqueo en la cruz, cargando el castigo que Zaqueo merecía por sus pecados. Y Cristo iba a resucitar por Zaqueo, iba a resucitar por cada uno de nosotros. Iba a ofrecer la oportunidad de que si Zaqueo ponía la fe en Él y se arrepentía de sus pecados, tuviese perdón y vida eterna. ¿Me siguen? Ahora, ¿qué señal hay en la historia que Zaqueo tuvo fe en Jesús? ¿Qué palabras? Ok, antes del arrepentimiento, que tuvo fe en Jesús. Bajó del árbol, creyó en la invitación, es decir, creyó lo que Jesús estaba diciendo y obedeció lo que Jesús estaba diciendo. Eso es parte de la fe. Muy bien, ¿qué más? Y se lo recibió con gozo. Lo recibió en su casa con gozo. Entonces, ¿por qué? Porque sabía que era un alto privilegio tener a Jesús en casa. Y tuvo alegría de tenerlo en casa. También, ¿qué palabra usó Zaqueo para referirse a Jesús? Señor. Señor. Esta palabra, Kyrios, en el griego, es una palabra que no se está diciendo simplemente de respeto. Señor, ¿cuál es su nombre? No. Es reconocimiento de autoridad. Era un título que el César reclamaba solo para él. Ellos querían, César, el emperador de Roma, quería que solo se dijera Señor a él. Porque estaban reconociendo una autoridad que es autoridad suprema. Sin embargo, Zaqueo está diciéndole Señor a Jesús. Lo que está diciendo, estoy reconociendo que tú eres el Mesías, que tú eres el Salvador, que tú eres la salvación de mis pecados. Ahora, estas cosas nos dicen que debemos tener fe en Cristo. Pero, ¿qué evidencia nos dice allí que Él se arrepintió? Dice que dio de regreso a todo que lo Entonces, ¿cómo eso nos habla del arrepentimiento? es un cambio total. Completo. Entonces, arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Tú estabas en una dirección y estabas robando, estabas mintiendo, estabas aprovechándote de gente inocente. Y dice, esto está mal, esto ofende a Dios, siento culpa, vergüenza, me duele que haberlo hecho, no lo voy a hacer más. Y comienzas a tener una buena administración de tu economía y comienzas a proveer para los necesitados. Eso es un verdadero arrepentimiento. Cambio de mentalidad, cambio de vida. Acciones que demostraban que hubo un cambio en el interior. Por eso Zaqueo fue salvado. Porque él creyó que Jesucristo era el Señor y él se arrepintió de sus pecados. Por eso al final Jesús premia a Zaqueo con un elogio, con una alabanza, con una afirmación. Y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa,
por cuanto él, Zaqueo, es hijo de Abraham. Lo que está diciendo es que como Abraham creyó a Dios y le fue contada esa fe como justicia, Zaqueo había creído en Cristo y que esa fe por medio de esa fe había obtenido la justicia que venía de parte de Dios y el perdón de pecados. Eso es lo que significa ser hijo de Abraham. Y ahora dice el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido, irremediablemente perdido. No había solución para Zaqueo. Él no podía hacer nada para acercarse a Dios. Pero Jesús vino a él. Tomó la iniciativa, llegó a su casa y todo cambió para Zaqueo. Antes que Cristo muriese en la cruz, Zaqueo, Abraham y todas las personas fueron salvados porque creyeron en Él como Mesías y en lo que Él haría por ellos. Ahora nosotros sabemos que ya Cristo murió en la cruz por nosotros. Ahora somos salvados por lo que Él ya hizo en la cruz. Y mi pregunta hoy es esta, para ti que estás aquí. Sammy, estoy preguntándole ahí a ustedes. Reconocemos que nos es imposible llegar al cielo con nuestros esfuerzos. ¿Sabes que es imposible para ti merecer llegar al cielo? Querer llegar al cielo con nuestros esfuerzos o ser lo suficientemente bueno para merecer ir al cielo es como querer agarrar los zapatos y levantarte del piso tú mismo. Es totalmente imposible. Tú y yo necesitamos un Salvador y ese es Jesucristo. Y Jesús toma la iniciativa para hoy tocar a la puerta de tu corazón. Si hoy tú decides creer en Cristo, si hoy ya tus ojos son abiertos y reconoces que Él es el Señor, que siendo el Hijo de Dios murió en la cruz por tus pecados, que Él resucitó al tercer día y te está ofreciendo gratuitamente un lugar en el cielo. Si tú crees en esto, tú puedes ser salvado. Yo quisiera tener una oración por ustedes y quisiera que consideres esta como la mejor oportunidad de tu vida para reconciliarte con Dios. Y hoy tú regreses a casa con Jesús en el corazón. Padre, te doy gracias por esta historia. Te doy gracias porque estás aquí con nosotros y nos amas tanto que nos hablas de esta manera. Nos hablas de perdón, nos hablas de reconciliación. Gracias, Señor. Yo te pido que todos acá podamos creer que Jesucristo es el Señor. Abre nuestros ojos, abre también nuestro corazón, que podamos comprender esta maravilla, que Jesús es el camino al cielo. Y ayúdanos, oh Señor, a vivir de tal manera que demostremos que hemos creído en Él y que nos hemos arrepentido de todo corazón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús oramos. Amén.